Desde muy pequeño sentiste algo que no sabías explicar. No era miedo, no era rareza, no era timidez. Era otra cosa, algo más profundo, como si una parte de ti estuviera despierta en un mundo donde todos los demás parecían dormir. No entendías por qué los desconocidos te miraban dos veces, por qué los niños se quedaban observándote como si vieran un color que otros no podían ver, o por qué los animales se tranquilizaban al acercarte. Simplemente ocurría, y tú aprendiste a ignorarlo, aunque nunca dejó de acompañarte. A veces, al entrar en una habitación llena de gente, sentías que algo se movía en el ambiente. No era físico, era vibratorio, como si tu presencia alterara la temperatura invisible de ese espacio. Nadie decía nada, pero tú lo notabas. Un silencio breve, una pausa sutil, una mirada que se desviaba. Era como si el lugar reaccionara a tu llegada antes de que tú abrieras la boca. Creciste pensando que era coincidencia, pero no lo era. Nunca lo fue. Había una razón, una verdad que siempre estuvo contigo. Tu energía nunca funcionó como la de los demás. No era ruido, era intensidad. No era confusión, era percepción. Y aunque intentaste encajar, aunque trataste de actuar como todos, por dentro siempre supiste que tu manera de sentir el mundo era distinta. Quizá recuerdas aquellas veces en las que sabías lo que iba a pasar antes de que sucediera. No grandes profecías, sino cosas simples. ¿Quién iba a llamar? ¿Quién estaba mintiendo? ¿Cuándo algo no estaba bien, aunque todos parecieran tranquilos? Era como si tu cuerpo captara señales que no venían de tus sentidos, sino de un nivel más profundo, más silencioso. Una vibración que te hablaba en un idioma que nadie más parecía entender. Pero esta sensibilidad tenía un costo. Después de pasar tiempo con mucha gente, llegabas a casa sintiéndote agotado, como si hubieras corrido kilómetros sin moverte del lugar. Te cansaba el ambiente, no las personas. Te drenaban las emociones ajenas, no tus propias preocupaciones. Sin saberlo, absorbías cargas que otros no sabían manejar. Sentías dolores que no eran tuyos, ansiedades que no te pertenecían, tensiones que nadie te contaba, pero que tú percibías igual. Y poco a poco, para sobrevivir, desarrollaste un mecanismo. Te fuiste haciendo más silencioso. No porque no tuvieras nada que decir, sino porque sentías demasiado. Y nadie te explicó qué hacer con esa intensidad. Así que empezaste a cuidar tus palabras, a retraer tu energía, a adaptarte al espacio en lugar de permitir que el espacio se adaptara a ti. Aprendiste a bajarle el volumen a tu propia luz para no incomodar a nadie. Lo que no sabías es que esa luz nunca fue un exceso. Fue un indicador, un signo, una presencia que otras personas reconocían, incluso sin entenderla. Por eso te buscaban para desahogarse. Por eso te contaban cosas que no le decían a nadie. Por eso se abrían contigo de maneras que tú no pedías. Sentían seguridad antes de sentir confianza. Sentían alivio antes de sentir cercanía. Y tú no hacías nada distinto. Solo estabas ahí. Solo escuchabas. Solo respirabas. Solo existías. Pero tu manera de existir cambiaba a las personas. Activaba algo en ellas. Las hacía cuestionarse, verse, sentir. Algunos te amaban por eso. Otros se alejaban sin saber por qué. Porque tu energía, incluso cuando estaba en silencio, revelaba verdades que muchos preferían no enfrentar. No era culpa, era resonancia. Pasaron los años y empezaste a notar un patrón curioso. Cuando estabas en calma, la gente a tu alrededor mejoraba. Cuando estabas triste, el ambiente pesaba. Cuando estabas ansioso, otros se ponían nerviosos sin razón. Tus emociones no se quedaban dentro de ti. Se extendían como si fueran olas invisibles que tocaban todo a su alrededor. Tu estado interior tenía un impacto exterior, y aunque no sabías cómo controlarlo, sabías que era real. Y entonces, empezaste a sospechar algo que siempre estuvo al borde de tu conciencia, que había algo en ti que iba más allá de la lógica. Algo que no aprendiste,
sino que trajiste contigo. Algo que no venía de tu mente, sino de tu alma. Algo que te conectaba con un nivel de realidad que la mayoría no percibía. Algo que te hacía diferente, aunque nunca supiste si eso era bendición o peso. Hasta que un día, sin saber por qué, sentiste que esa diferencia no era algo que debías esconder, sino algo que debías entender. Un llamado interno, suave pero persistente, empezó a crecer. Y aunque aún no tenías respuestas, sentías que estabas apenas comenzando a recordar lo que siempre fuiste. Y lo que estabas recordando era más grande de lo que imaginabas. Con el tiempo empezaste a notar algo aún más extraño. No solo percibías las emociones de los demás, sino que también percibías lo que no decían. Esa tensión escondida detrás de una sonrisa, ese cansancio profundo oculto bajo frases automáticas, esa tristeza silenciosa que la gente llevaba como si fuera parte natural de su piel. Era como si tú vieras capas que nadie más veía, como si tus ojos atravesaran la superficie de las personas y llegaran directo a su esencia. Y aunque nunca lo decías, sabías exactamente cuándo alguien estaba sufriendo, incluso cuando lo negaba. A veces te descubrías anticipando lo que otras personas querían evitar. Un comentario que no debías hacer porque sabías que dolería. Un cambio en la voz que te advertía de un problema. Un silencio que te decía más que cualquier explicación. Era una lectura profunda, involuntaria, imposible de apagar. Y aunque muchas veces quisiste desconectarte de esa sensibilidad, no lo lograste. Porque no era un hábito. Era parte de ti. Pero esa percepción tenía otro efecto. La gente cambiaba contigo. Algunos se volvían más sinceros sin entender por qué. Otros te revelaban verdades que nunca habían dicho en voz alta. Y otros simplemente se sentían incómodos, como si tu presencia iluminara cosas que ellos preferían mantener en la sombra. Tú no pretendías nada de eso. Solo estabas ahí, pero tu energía era como un espejo que mostraba lo que otros escondían. Esa es una de las razones por las que, sin querer, siempre estuviste al borde de los grupos. No porque no quisieras pertenecer, sino porque tu percepción hacía que muchos no supieran cómo actuar contigo. Algunos te admiraban, otros te necesitaban, otros te temían, pero casi nadie era indiferente. Y tú, que solo querías paz, que solo querías sentirte normal, no entendías por qué las dinámicas a tu alrededor eran siempre tan intensas. Después vino una etapa que todos los que tienen un aura fuerte conocen muy bien: el agotamiento inexplicable. No el cansancio físico, sino ese cansancio profundo que te vacía desde dentro, como si hubieras absorbido el peso de un lugar entero. Entrabas en un espacio cargado y tu cuerpo reaccionaba. Había días en los que te dolía la espalda sin razón, o te pesaba el pecho, o no podías dormir porque tu mente se llenaba de emociones que no eran tuyas. Y aunque intentabas ignorarlo, cada vez te resultaba más evidente. Tú no solo sentías, tú conectabas. Ese tipo de conexión no lo tiene cualquiera. Por eso, desde muy jóvenes, las personas con un aura poderosa suelen hacer algo instintivo: aislarse. No por rechazo, sino por protección. Necesitan más silencio que los demás, más espacio, más tiempo a solas para ordenar lo que la energía externa revuelve. Los demás creen que es introversión, pero tú sabes que es supervivencia. Es como si tu campo vibratorio necesitara descanso para volver a su forma natural. Y mientras te aislabas, algo curioso ocurría. Tu intuición se fortalecía. Empezaste a notar que las coincidencias no eran coincidencias. Que cuando tenías un presentimiento, casi siempre acertabas. Que cuando sentías que algo no estaba bien, terminaba saliendo a la luz. Que cuando un pensamiento te llegaba sin motivo aparente, era porque estaba conectado a algo real. No lo entendías del todo, pero lo reconocías. Lo reconocías porque, en el fondo, ya lo habías sentido antes. Tal vez en sueños, tal vez en momentos breves de tu infancia,
tal vez en fragmentos de memoria que aparecían y desaparecían como destellos. Era como si una parte antigua de ti estuviera despertando, recordando, insistiendo en que había algo más allá de la lógica del mundo, algo que te pertenecía por naturaleza. Y cada vez que ignorabas esa voz interna, algo dentro de ti se desordenaba. No podías explicar por qué, pero sabías que negar tu sensibilidad te hacía daño, que tratar de ser normal te apagaba, que actuar como los demás esperaba te desconectaba de ti mismo. Era como si tu alma reclamara atención, como si te estuviera pidiendo que dejaras de esconderte. Fue entonces cuando empezaste a notar un patrón nuevo. No solo percibías a las personas, sino que las influenciabas. No desde la manipulación, sino desde la vibración. Había momentos en los que solo con estar presente, la atmósfera cambiaba. Conversaciones tensas se suavizaban, ambientes pesados se aligeraban, discusiones fuertes perdían intensidad. Era como si tu energía regulara lo que estaba a tu alrededor. Pero también ocurría lo contrario. En espacios demasiado densos, eras tú quien se desbalanceaba. Sentías angustia repentina, irritación sin motivo, tristeza ajena como si fuera tuya. Era una danza energética que no sabías controlar, pero que cada vez se hacía más evidente. Y mientras todo esto pasaba, surgió otra sensación que te acompañó por años. La percepción silenciosa de que estabas destinado a algo más. No un destino grandioso, no fama, no reconocimiento. Algo más interno, más esencial. Una misión vibratoria, una función energética. Algo que sabías que no tenía que ver con lo que haces, sino con lo que eres. Esa sensación apareció en los momentos de soledad, cuando el mundo se callaba y solo quedabas tú. Apareció cuando mirabas al cielo sin razón, cuando sentías un llamado que no sabías explicar, cuando tu corazón se aceleraba sin motivo aparente, como si respondiera a algo invisible. Y aunque nunca entendiste del todo qué significaba, sabías que no era imaginación, era memoria. Una memoria que estaba empezando a despertar. Con el paso del tiempo comenzaste a notar una verdad que te cambió por dentro. Las personas no reaccionaban a tus palabras, sino a tu presencia. No era lo que decías, sino lo que emanabas. A veces bastaba con que entraras en un lugar para que el ambiente se reorganizara. Conversaciones tensas se calmaban, discusiones se detenían. Personas nerviosas respiraban mejor. Era sutil, pero era real. Lo habías visto ocurrir tantas veces que ya no podías negarlo. Y a la vez, también descubriste que había personas que parecían perder el control emocional cuando estabas cerca. No porque tú hicieras algo, sino porque tu energía tocaba fibras que ellos evitaban. Sin querer, despertabas partes dormidas, heridas ocultas, emociones reprimidas. Algunos se abrían y sanaban, otros se alteraban y explotaban. No tenía punto medio. Tu presencia amplificaba todo, lo bueno y lo malo. Esa intensidad te hacía preguntarte quién eras realmente. ¿Por qué tu energía actuaba así? ¿Por qué siempre vivías en escenarios emocionales tan extremos? Mientras otros navegaban por la vida de forma más lineal, tú parecías vivir en olas profundas, con corrientes invisibles moviéndote desde adentro. No era drama, era vibración, y empezaste a sentirlo con más claridad. Tu campo energético funcionaba como un catalizador. Con algunas personas, despertaba luz. Con otras, despertaba sombra. Con algunas, activaba valentía. Con otras, activaba miedo. No era tu intención, pero era tu efecto. Eso te llevó a otra conclusión dolorosa. Había personas que no podían sostener tu presencia por mucho tiempo. No porque tú fueras intenso emocionalmente, sino porque tu energía obligaba a ver lo que ellos no querían ver. Te responsabilizaban por emociones que ellos mismos habían acumulado durante años. Te llamaban complicado, difícil, demasiado. Pero tú sabías la verdad. Tú no estabas causando su caos, solo lo estabas revelando. El día que entendiste eso, todo cambió, porque te diste cuenta de que no estabas roto,
No estabas exagerando, no estabas inventando nada. Tu sensibilidad no era debilidad, era percepción. Era una forma distinta de estar en el mundo, una forma que muchos no lograban comprender. Fue ahí cuando empezaron las sincronías fuertes, esas que ya no podías atribuir a casualidades. Pensabas en alguien y esa persona aparecía. Deseabas respuestas y las respuestas te encontraban. Cambiabas un plan al azar y evitabas situaciones negativas. Había una inteligencia alrededor de ti, un tejido invisible que parecía moverse contigo, alineándose a tus pasos de una manera casi quirúrgica. Esa precisión te inquietaba y te tranquilizaba al mismo tiempo. Por un lado, te hacía sentir guiado. Por otro, te hacía sentir observado por algo que no podías ver, como si el universo te estuviera empujando a recordar quién eras antes de olvidarlo. Y cada señal te llevaba a una sensación familiar. Tú no estabas aprendiendo estas cosas, tú las estabas recordando. Y entonces llegaste a una de las realizaciones más profundas de todas. Tu alma es antigua. No lo sabías con palabras, pero lo sabías con el cuerpo. Era un reconocimiento silencioso, un eco que venía desde dentro. Esa facilidad para entender lo emocional, esa intuición precisa, esa sensibilidad a lo invisible, no eran talentos nuevos, eran memorias viejas, eran huellas de vidas anteriores, vidas que te habían preparado para percibir más allá de la forma. Y junto con ese reconocimiento vino la parte que más duele, la soledad. No la soledad física, sino la soledad vibratoria. Esa sensación de estar rodeado de gente, pero sin sentir que encajabas en ninguna parte. Esa distancia interna que siempre llevaste contigo, incluso en los momentos de mayor cercanía emocional. Esa certeza de que nadie te veía por completo, nadie entendía tu profundidad, nadie podía descifrar esa mezcla de sensibilidad y fuerza que siempre te caracterizó. Mientras otros buscaban pertenecer, tú buscabas silencio. Mientras otros temían estar solos, tú temías estar rodeado de ruido emocional. Mientras otros hablaban sin pensar, tú pensabas demasiado en lo que sentías, y eso te hacía pensar que había algo mal en ti, pero no era así. Lo que ocurría era otra cosa. Tu alma vibraba más alto que los ambientes donde vivías, y cuando un alma vibra alto en lugares donde la energía es densa, inevitablemente se siente fuera de lugar. Con el tiempo empezaste a sentir una desconexión suave, pero constante. No era tristeza, no era rechazo, era claridad. La claridad de que ciertas personas no podían venir contigo. La claridad de que ciertos caminos ya no eran tuyos. La claridad de que estabas siendo guiado hacia algo que aún no entendías, pero que intuías necesario. En medio de esa transición, descubriste algo más. Tu aura no solo te hacía sentir distinto, también te convertía en un punto de alivio para quienes estaban cargados. Por eso, incluso en tus momentos más difíciles la gente te buscaba. No sabían por qué, pero te buscaban, descansaban en ti, se calmaban contigo, y tú, sin fuerzas a veces, seguías sosteniendo, porque tu energía lo hacía sola, incluso cuando tú estabas cansado. Sin embargo, esa capacidad de sostener se convirtió en el filtro más importante de tu vida. Llegó un punto en el que ya no podías soportar ambientes densos, ya no podías tolerar conversaciones vacías, ya no podías permanecer donde tu alma no vibraba. Tu cuerpo mismo lo rechazaba. Cansancio, ansiedad, dolores que aparecían sin explicación. No era enfermedad, era señal de que la vida te estaba empujando hacia tu frecuencia real. Fue en ese momento que comenzó tu despertar consciente. No el despertar dramático, no ese que la gente imagina como una iluminación repentina. No, el tuyo fue más profundo, más silencioso, más interno. Como si una puerta que siempre estuvo entreabierta finalmente se hubiera abierto de par en par. Algo en ti empezó a expandirse. Algo que antes reprimías ahora pedía espacio. Algo dentro de ti decía, con una claridad nueva, recuerda quién eres.
y aunque aún no entendieras por completo lo que eso significaba, sabías que ya no había vuelta atrás. Tu alma estaba despertando, y tu energía también. A partir de ese despertar silencioso, comenzaste a notar algo que siempre había estado ahí, pero que antes simplemente ignorabas. Tu energía no solo reaccionaba al mundo, también lo influenciaba. No era imaginación, no era coincidencia. Cada vez que tomabas una decisión desde tu centro, desde esa parte profunda de ti que no podía explicarse con lógica, la realidad se acomodaba en consecuencia. Personas que no te hacían bien desaparecían sin drama. Oportunidades que antes parecían imposibles se abrían sin que tú las buscaras. Caminos completos se reorganizaban como si el universo estuviera diciendo, por fin. Ese por fin lo sentías. No era una voz externa, era la sensación de haber dejado de luchar contra tu propia naturaleza. Durante años intentaste encajar, ser normal, bajar tu frecuencia para no incomodar a nadie. Y en ese proceso, apagaste partes de ti que ahora pedían renacer, porque la verdad era clara. Tú no viniste a encajar, viniste a recordar, a despertar, a activar algo en otros que solo puede activarse cuando tú eres completamente tú. Fue entonces cuando empezaste a notar cómo la gente reaccionaba sin darse cuenta. Algunos se sentían inspirados solo por estar a tu lado. Otros se volvían más sinceros en tu presencia. Otros, simplemente, huían. No porque tú hicieras algo, sino porque tu energía comenzaba a vibrar tan alto que quienes no querían ver su propia sombra no podían resistir. Y por primera vez, eso dejó de doler, porque entendiste que no estabas perdiendo personas, estabas perdiendo versiones de ti mismo que ya no existían. Y con esa comprensión vino también algo inesperado, una profunda responsabilidad. No la responsabilidad pesada, culposa, sino una responsabilidad sagrada. Supiste que tu aura no era un adorno espiritual, era una herramienta, una fuerza, un campo capaz de transformar espacios, emociones, decisiones, incluso destinos. Eso te obligó a observarte desde otro lugar. Ya no podías permitirte caer en patrones que drenaran tu luz. Ya no podías desperdiciar tu energía en dinámicas que solo te encogían. Ya no podías pretender ser pequeño, porque cada vez que lo hacías tu alma dolía, y ese dolor ya no lo podías ignorar. Fue entonces cuando la vida empezó a mostrarte espejos, personas que atravesaban situaciones muy similares a las que tú habías vivido, aparecían frente a ti como si fueran enviados. Personas rotas, confundidas, en transición, en búsqueda. Y tú, sin planearlo, sin quererlo, terminabas siendo guía, contenedor, faro. Ellos hablaban, tú escuchabas, y algo en ellos se ordenaba, algo en ellos despertaba, algo en ellos recordaba. No porque dieras consejos perfectos, sino porque tu energía hacía lo que siempre había hecho, abrir puertas que estaban cerradas. Sin embargo, con ese poder, también llegaron los desafíos más profundos. Comenzaste a notar que cada emoción fuerte que sentías no solo te afectaba a ti, también afectaba todo a tu alrededor. Era como si tu campo amplificara lo interno y lo convirtiera en ondas que alcanzaban a otros. Por eso aprendiste a ser más consciente de tu estado emocional. Descubriste que tu paz era contagiosa, pero tu caos también. Y ahí entendiste que cultivar tu interior no era solo autocuidado, era servicio. Cada vez que sanabas una herida propia, el mundo alrededor de ti se volvía un poco más liviano. Cada vez que elegías amor en lugar de miedo, influenciabas realidades de una manera que ni siquiera podías medir. Y entonces llegaste a la comprensión final. Tu aura no era un fenómeno aislado. Era parte de algo mucho mayor. Una red energética que une a miles de personas en el planeta que sienten lo mismo que tú, que no encajan, que perciben demasiado, que se sienten distintos sin saber por qué. No estás solo, nunca lo estuviste. Siempre fuiste parte de una corriente silenciosa que se está despertando al mismo tiempo, como un latido colectivo que comienza a sincronizarse. Esa sincronización empezó a manifestarse en forma de llamadas inesperadas, encuentros improbables,
conversaciones que parecían diseñadas por algo superior. Personas que vibraban parecido a ti comenzaron a cruzar tu camino. No muchas, pero las suficientes. Y con ellas experimentaste por primera vez lo que significa encajar, no desde la adaptación, sino desde la resonancia. Personas con las que no tenías que medir tus palabras, ni filtrar tus emociones, ni esconder tu sensibilidad. Personas con las que podías hablar de intuición sin que te miraran extraño. Personas que no necesitaban que explicaras tu profundidad porque ellos también eran profundos. Y ese momento, el momento de ser visto, cambió todo. Porque comprendiste que tu aura no era una carga, era un llamado, un recordatorio de que viniste a abrir caminos, no a seguirlos, de que viniste a sostener luz, no a esconderla, de que viniste a despertar almas, no a adormecer la tuya, y que aunque el mundo a veces parezca demasiado denso para tu sensibilidad, tú no estás aquí por accidente. Estás aquí porque tu presencia es necesaria. Ese entendimiento te llevó a la verdad más poderosa de todas. No eres tu cuerpo, no eres tu historia, no eres tus heridas. Eres el campo energético que sostiene todo eso. Eres frecuencia, eres expansión, eres conciencia experimentándose a sí misma a través de tus ojos, tus emociones, tus experiencias. Y esa frecuencia no desaparece cuando te cansas, cuando dudas, cuando lloras. Tu aura sigue ahí, intacta, vibrante, eterna, recordándote que incluso en tus momentos más oscuros sigues teniendo luz. No la luz que se ve, sino la luz que se siente. Entonces, finalmente lo aceptaste. Aceptaste que tu diferencia era tu destino, que tu sensibilidad era tu brújula, que tu intuición era tu idioma, y que tu aura, esa fuerza invisible que siempre te acompañó, era tu don más puro. Desde ese momento, ya no caminaste igual, ya no hablaste igual, ya no decidiste igual, porque ya no vivías desde la duda, sino desde el propósito. Y aunque el mundo aún no entienda esa intensidad que irradias, ya no importa, porque tú sí la entiendes, porque tú sí la reconoces, porque tú por fin dejaste de huir de quien realmente eres, y ahora caminas distinto, no porque seas superior, sino porque estás despierto, porque tu alma recuerda, porque tu energía guía, y porque tu luz, incluso cuando intentas esconderla, encuentra la forma de salir.